Y las últimas bienaventuranzas, pues, bienaventurados los pacificadores, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Concluimos que como pacificadores quiere decir que somos, o el Señor nos toma como instrumentos de cambio para el mundo, para un mundo completamente entregado al odio, a las riñas, a los conflictos, a las peleas. Tomen en cuenta las conquistas. Esa es una muy importante, creo que esa no la señalamos mucho. Vean las conquistas que se han dado en el mundo. Les pregunto, ¿han sido violentas o han sido pacíficas? ¿Alguna conquista, sea lo que sea, puede ser política, puede ser territorial, alguna conquista pacífica? Yo creo que ninguna. El único en quien pienso es en Gandhi, ¿no? En Gandhi, el de la India, cuando se separaron del colonialismo inglés. Aún así, muy pacífico no fue. A ellos les fue muy mal. Que ellos no regresaron el golpe fue otra cosa, pero a ellos les fue muy mal. No se dio una conquista pacífica, por así decirlo. Entonces, ahora, esta es la gran diferencia con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no viene a hacer una conquista ahora, no viene a hacer una conquista violenta. ¿Se recuerdan? Y por eso hay que interpretar bien las palabras del Señor. Cuando Él dice, he venido a traer espada, no piensen que he venido a traer paz, he venido a traer espada. Bueno, aquí entonces tendría un conflicto con lo de ser pacificadores. Pero es que no se refiere a traer espada, a hacer más guerra o a hacer la guerra entre los creyentes y los no creyentes. No ese es el fin, sino que se refiere a las persecuciones. Se refiere a las persecuciones, que es la siguiente bienaventuranza, o a partir de la siguiente bienaventuranza que tenemos que revisar. Entonces, hay que interpretar bien las cosas. El Señor Jesucristo no viene a establecer, recuérdense, todas las veces que al Señor Jesús decían y testifican los evangelistas, le quisieron tomar para hacerle rey. ¿Se acuerdan de eso? Es una frase muy común, se dio varias veces en los evangelios. Le quisieron tomar para hacerle rey. Entonces, especialmente cuando veían un gran milagro del Señor, entonces decían, bueno, el Señor siendo el Mesías inmediatamente va a destruir a todos los romanos, simplemente de que dé la orden y los romanos caen muertos. Y podría hacerlo el Señor. Podría hacerlo el Señor, para él no era difícil. Pero ¿qué pasa? Que él no venía a establecer un reino de violencia. Él venía a establecer un reino de paz, un reino pacificador, todavía más. Es decir, el conflicto entre muchos cristianos. Es cierto que cada quien toma su disposición, su vida y cómo quiera vivir. Pero, digamos, están los Amish, están los cuáqueros, están todas estas personas que viven se hacen como ermitaños, ¿no? Son comunidades que se alejan completamente del mundo, no les gusta la tecnología, se apartan de una vez. Ellos son pacificadores. Puede ser que sean pacíficos, pero pacificadores no son. Ellos no buscan hacer una marca, hacer un cambio en el mundo en el que están. Y por eso es contrario a la bienaventuranza y es contrario al propósito del Señor. El Señor nos llama para ser pacificadores. Entonces, muchas religiones, ¿no? Y usted ya es testigo de Jehová, entonces usted tiene que estar solo con los testigos de Jehová. Si usted ya ni siquiera le puede hablar a su familia, hay muchos que son así. Si alguno de su familia deja de ser testigo de Jehová, ya ni le llame, ya ni le hable, está muerto para usted o muerta para usted. Entonces, eso no es ser pacificador. Son religiones bélicas, son religiones de conflicto, son religiones de imposición. El Señor no es una imposición. El Señor viene como una luz de paz, como una luz de calma, viene a aliviar los conflictos, la ira, el problema, el odio, las rencillas adentro de las familias, adentro de las naciones o entre naciones, incluso entre gobiernos. Eso es el propósito del Evangelio, que se dé la paz, seguir siempre el ejemplo del Señor Jesucristo y por medio de eso dedicarnos a transformar el mundo. El Señor Jesucristo en cualquier momento podría haber levantado al pueblo contra los romanos,
El Señor Jesucristo en cualquier momento podría haber puesto como ejército o principal, se habría puesto como principal del ejército de Judá o de los judíos en aquel entonces. Y entonces, bueno, vamos a acabar con este imperio romano, pero es que ese no es el imperio de Dios, ese no es el reino de Dios, ese no es el reino de la paz. Les decía, ahora no es así. ¿Cómo será la venida del Señor Jesucristo? Lo menciona el apóstol Pablo, capítulo 15 de 1 Corintios. Se menciona también en el Apocalipsis y en el Apocalipsis se menciona bastante. Viene como juez, viene a dar el pago, ajá. Entonces viene a recoger a los suyos, viene a llevárselos, a tenerlos en el reino, por así decirlo, o lo que se llama en el Apocalipsis las bodas del Cordero. Pero, ¿y qué va a pasar con aquellos que no son de él? Vaya, ese será su futuro, la condenación eterna, la resurrección hacia la destrucción perpetua, todas esas cosas. Pero, digamos, la aparición del Hijo de Dios hacia el mundo y hacia los que están en el mundo, ¿qué va a pasar? Viene a decirles, yo soy Jesús, crean en mí, confíen en mí, recíbanme, ya vengo como rey. Exacto, no viene en una forma pacífica y no viene como pacificador para ellos, ¿no? Qué gran diferencia para nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces viene nuestro Señor a tomarnos y nosotros nos uniremos con el resto de la iglesia. Todos somos nosotros iglesia, quienes están esperando allá y los que estamos acá esperándole. Somos iglesia, seremos reunidos y serán las bodas del Cordero. Un momento glorioso, maravilloso, excelso y a partir de ahí inicia la mayor gloria que jamás ha existido, ¿no? Pero qué gran diferencia para los que se quedan en la tierra. Dice toda lengua, si no estoy mal, o toda tribu, de toda lengua se lamentará por la venida del Hijo de Dios. Y cuán terrible es la ira del Cordero. Es que contra ellos viene con ira. Cuán terrible es la ira del Cordero. Entonces, es lo que la gente no logra entender, no logra comprender. Todo el juicio, dice el Señor, entregó el Padre al Hijo. ¿Esto por qué? Porque el Hijo recibió todo el pecado. Entonces Él es suficientemente capaz de juzgarlos a todos. Entonces Él toma a su iglesia, la recibe en gloria, le da su gloria y se efectúa esta unión, la cual llamamos las bodas del Cordero. Pero con respecto al mundo viene a someter la expresión que se da tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a someter a todos sus enemigos debajo de sus pies. Viene a someter a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso quiere decir que él no viene como pacificador, él no viene de forma pacífica, él no viene a hacer la paz. Buenos días. No viene a hacer la paz con ellos. ¿Esto por qué? Porque ya empieza el juicio de Dios, empieza la cancelación de todas las deudas, borrón y cuenta nueva, cielos nuevos y tierra nueva, y el Señor viene a ser el gobernante, el rey, el amo, el Señor de este reino, de este imperio que llamamos reino de Dios, en donde estará la nueva Jerusalén, en donde estaremos nosotros ya resucitados y donde nosotros seremos coherederos juntamente con Cristo, como dice Pablo, capítulo 8 de Romanos. Antes de eso, Él tiene que dar el pago, Él tiene que dar a hacer justicia. Entonces, muy importante los objetivos y los propósitos, muy importante el por qué. ¿Por qué ahora nosotros somos pacificadores? Porque ese es el propósito del Señor en este momento, hacer la paz y buscar a aquellos que quieran hacer la paz con Él. Ese es nuestro propósito y nuestro fin como iglesia, como creyentes y cuando evangelizamos y cuando compartimos la palabra de Dios a otras personas. Por lo mismo es que tenemos que tener cuidado con nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos. Ustedes han visto, bueno, tal vez les ha salido, ¿no? Se ha hecho muy famoso este por TikTok, este hondureño, que, ajá, que se dice apóstol. No, no es apóstol, ajá. ¿Cómo dicen? Convertite, cara de caballo. ¿En serio se va a convertir la gente de esa manera? Solamente con sus expresiones. No voy a decir que no es creyente, porque no lo sé. No lo sé y no me interesa. Quien nos va a juzgar a todos es el Señor, pero no me parece una forma correcta de expresarse y de expresar el Evangelio o de defender el Evangelio y decir
que yo estoy tratando de que esta persona tenga paz con Dios, ¿no? Entonces Dios quiso reconciliarse con el ser humano y los apóstoles son claros, ¿no? Dice el apóstol Pedro, Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vaya, nosotros jugamos un papel muy importante en eso. Claro, cada quien se condena por su propia decisión, pero nosotros somos y jugamos un papel clave en eso porque somos los pacificadores, somos los que llevamos la paz o el mensaje de reconciliación. Capítulo 5 de Segunda Corintios. Llevamos el mensaje de reconciliación y por eso nuestra forma de expresar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser debe ser de pacificadores. Somos pacificadores. Vivir en forma de pacificadores. Entonces ya hemos hablado bastante sobre el ser pacificadores y es ser instrumentos del Señor. Eso principalmente, ser instrumentos del Señor. Estamos dando testimonio del Evangelio de Cristo y el Evangelio de Cristo es un evangelio de paz. Después viene el juicio. Después viene el juicio. Será cuando el Señor Jesucristo se manifieste. La figura que aparece en Apocalipsis es terrible. Dice que las vestiduras del Señor Jesucristo se llenarán de sangre. Las vestiduras del Señor Jesucristo, debido al juicio que derramará sobre el mundo. Y por supuesto todos los rebeldes, todos los impíos que harán la guerra contra él, pues obviamente no quieren su reino. Tomen en cuenta, el ser humano quiere mantenerse como está. No quiere un reino de paz, no quiere un reino de justicia, no quiere un reino de bien. Mejor que se queden las cosas como están, que sigan dándose violencia, muertes, asesinatos, drogas, corrupción y todo lo demás. La gente está perfectamente en paz con eso. No quieren el reino de justicia de Dios. Y eso es un poquito como la situación de Lot. Por eso todas estas figuras son muy importantes. La situación de Lot era que él era un hombre justo, dice el apóstol Pedro. Este hombre justo afligía todos los días su alma, dice el apóstol, orando a Dios debido a las situaciones terribles que pasaban en Sodoma y en Gomorra. Ajá, pero él vivía en Sodoma y Gomorra. Y el Señor nunca le dijo que viviera en Sodoma y Gomorra. De hecho, él fue acercándose más y más. Él no fue de un momento a otro a vivir a Sodoma y a Gomorra. Él fue acercando sus tiendas. Es la expresión que se utiliza en Génesis. Acercando sus tiendas cada vez más, cada vez más. Cuando ya llegan los ángeles a sacarlo, ¿sacarlo de dónde? Sacarlo de adentro de la ciudad. Entonces, muchas veces somos así, lastimosamente nosotros, es cierto, convivimos con el mundo, es importante, estamos en el mundo, sí, y tenemos que llevar nuestra vida al mundo, sí, pero ya no somos del mundo, no somos del mundo. No pertenecemos a este mundo y sabemos muy bien que puede ser mañana, puede ser pasado, no sabemos en qué momento, en 20 años, en 10 años o en 50, no lo sabemos, pero el Señor viene a terminar con toda esta situación humana y esta situación de vida, estos cielos, esta tierra, esta condición actual y nosotros entonces entraremos a nuestra verdadera vida, a nuestra verdadera condición. Entonces, ¿cuál es mi propósito aquí, hoy? ¿Cuál es mi propósito? Ser pacificador por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Procurar que las demás personas logren obtener esa paz. ¿Por qué? Porque si no obtienen esa paz con Cristo, lo que van a obtener es el castigo, el juicio. Y bueno, la expresión del escritor de Hebreos es espantosa, ¿no? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Es lo único que les queda. Eso es lo único que les queda y es la única razón por la cual la gente del mundo está viviendo. Nosotros estamos viviendo esperando otra cosa, teniendo otro propósito, pero por eso tenemos que tomar las armas. Al final vamos a hablar sobre las armas, porque aquí el Señor, estas bienaventuranzas nos habla de armas, las armas de nuestra milicia que menciona el apóstol capítulo 10 de 2 Corintios. La siguiente, o sea, la penúltima bienaventuranza está en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué característica llama la atención acá? Que a ustedes les llame la atención ese versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
El primer detalle que sobresale de este versículo 10 y de esta bienaventuranza o la penúltima bienaventuranza es que es la misma esperanza. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La misma esperanza que cuál, que la de la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, versículo 3, porque de ellos es el reino de los cielos. Es cierto que hay algunas cuantas variantes, pero son muy pequeñas. De ellos es el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. La esperanza es la misma. Entonces es un detalle muy importante. Ya sabemos que la pobreza de espíritu solamente se puede quitar en Cristo, es decir, al entrar en el reino de los cielos, en el reino espiritual, que por supuesto esto se convertirá en el reino glorioso del Señor Jesús, el cual todavía estamos esperando, ¿sí? En el caso de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, o sea, está hablando de los pobres en espíritu, y aquí está hablando bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, siempre va localizado hacia a la bienaventuranza, ¿no? Solo que ahora ha aumentado y podríamos decir, enlazando estos dos versículos, nuevamente confirma de quiénes está hablando. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Bueno, todos los seres humanos son pobres en espíritu. ¿Quiere decir que son bienaventurados? No, son los que entran al reino de los cielos. O sea, son los que reciben el evangelio. Ahora, los pobres en espíritu, ¿en qué se convierten? Podríamos decirlo así, en perseguidos por la justicia. Más adelante, ya al tomar las armas del Evangelio, que también las podemos ver acá, la limpieza de corazón, ser pacificadores, mansos, los que sean mansos, esa no está aquí apuntada, pero aquí están las bienaventuranzas, ya la estudiamos también. Entonces, al tomar estas armas, llamémosle, de justicia, armas del reino de los cielos, entonces el creyente se va armando y va mostrándose más como hijo de Dios. El problema con esto es que el mundo siempre va a luchar contra la justicia. Esto es un efecto natural. El Señor Jesucristo era el hombre más justo, más santo, más puro, más manso que jamás ha existido. ¿Y cómo lo recibió el hombre? El mundo. Lo dice en el primer capítulo de Juan, ¿no? Ajá. El mundo era de él, pero el mundo, los suyos, no lo recibieron. Y no solamente no lo recibieron, hay una porción, no recuerdo, perdonen si es en Apocalipsis, donde dice el mundo no lo sufrió, no lo pudo sufrir. Entonces, él, 3 años y medio fue su ministerio. Era imposible que viviera más tiempo o que tuviera su ministerio más tiempo. Para empezar, el Señor Jesús nunca se iba a retirar. Y eso fue lo que vieron los fariseos. Los fariseos dijeron, o lo matamos o va a venir el reino romano, el imperio romano contra nosotros. No podían. Y era el hombre más justo, más santo, perfecto, más cerca de Dios. Por supuesto, era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, el mundo, por su injusticia, por su maldad, siempre va a detestar todo aquello que tenga que ver con Dios, especialmente la justicia. Especialmente la justicia. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos encanta el sol es de Dios, nos gusta, lo necesitamos. Sin el sol no tenemos comida. Nos encanta la lluvia también es el agua de Dios, todo le pertenece a Dios, esas cosas nos encantan. Pero cuando Dios nos dice tienes que ser justo, ahí no nos gusta. Y no digamos al ser humano. Al hombre no le gusta la justicia. Le emociona la vileza, le encanta ser malvado y le encanta vivir en un mundo malvado. Y esta es la razón también por la cual el ser humano tiene que ser juzgado. ¿Por qué si el Señor Jesucristo canceló todos los pecados, pagó todos los pecados, todos los pecados, de todas maneras, todos los pecadores van a ser echados en el lago de fuego? ¿Por qué? Porque ellos no quieren abrazar la justicia y no quieren someterse y rendirse a Dios. Por eso el Señor no los puede perdonar. Ah, bueno, pero si Dios es justo, que los meta en en un planeta, que los deje en un lugar ahí escondidos, de todas maneras solamente van a hacer injusticia. Es lo único que saben hacer. Injusticia, maldad, odio, blasfemia. Es lo único que saben hacer. Y todos los beneficios de Dios los terminan arruinando, detestando y destruyendo. Entonces, esa es la naturaleza del ser humano. La naturaleza arruinada. La naturaleza destruida. El ser humano odia la justicia.
En cambio, el creyente ha abrazado la justicia de Dios, ha recibido la justicia de Dios y aún más va a defender la justicia de Dios. A causa de eso, ¿qué va a pasar? Persecución. Va a padecer persecución. Y nosotros los cristianos tenemos persecución. Lo que pasa es que ahora es un tanto solapada, es por medio de engaños, por medio de sutilezas, y a veces no son tanto las sutilezas, ¿no? O sea, por ahí andan aquellos que son narcoiglesias, ¿no? Que son centros de lavado de dinero. De pronto resulta que todas las iglesias evangélicas son centros de lavado de dinero. Y todos los evangélicos entonces son malvados. La Iglesia Católica lava dinero desde que se fundó, prácticamente. No es ninguna casualidad que la Iglesia Católica esté en el Vaticano, o sea, en Roma, y allí a la par está Sicilia. ¿Se acuerdan? Esa isla que se fundó en Sicilia, la mafia. Y no es casualidad. No es casualidad también que le dieran su estatus de Estado al Vaticano. ¿Por qué? Porque puede hacer lo que quiera. Y hace lo que quiera, bajo el cuidado y el beneplácito de los papas y todo. Ellos saben muy bien. El Papa Benedicto XVI, si no estoy mal, el que, ya saben, el que renunció. Yo creo que ya se murió, ¿no? Benedicto XVI, él estaba dirigiendo esta oficina, si no estoy mal, para la doctrina de la fe, creo que se llama esa oficina. Entonces, ahí llegan, a esa oficina llegan todos los testimonios y todas las pruebas y evidencias de abuso sexual de la iglesia en todo el mundo. Y ese papá lo sabe y sabe. Y obviamente se encargó de encubrirlo en aquel entonces y como papa también se encarga de encubrirlo. Pero los malvados, ¿quiénes somos? La iglesia evangélica. Y la iglesia evangélica tiene que pagar impuestos y la iglesia evangélica es esto y hay que ver cómo están sus decibeles, ¿no? Porque a la gente le importuna bastante, como que le molestara tanto, como que los gobernantes se preocupan tanto por el vecino, por el que está a la par. Es mentira, no les importa. Ellos tienen todo derecho sobre las procesiones, perdón, sobre cerrar calles, no les importa, no hay ningún problema. Ajá. Entonces, es parte de la persecución. Nosotros en este país, siendo muy católicos, lastimosamente, debido a la herencia española que hemos recibido, una de los flagelos espantosos que todavía tenemos es precisamente el catolicismo tan sembrado, tan metido, tan ensañado en este pobre país. Y esa es una de las razones también por las cuales el país no progresa y no mejora, debido a que la gente no toma ve las cosas de Dios en sentido religioso. El sentido religioso, bueno, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y con eso Dios va a estar feliz, ¿no? Dios está feliz conmigo cuando mi corazón cambia, cuando soy honesto, cuando vivo justamente. Prueba de eso también, aunque no, ni apoyo a uno, ni estoy apoyando a alguien más, no, no apoyo a nadie. Yo podría decir soy apolítico, no sé si existe esa palabra, pero yo no me interesa ni izquierdas ni derechas, no me importa nada. De hecho, yo nunca he votado y estoy feliz con eso y estoy orgulloso de eso. Nunca he votado y nunca votaré. Em, pero prueba de la injusticia tan terrible que está en nuestro país, pues está una fiscal que empezó a dar ciertos casos, bueno, salió huyendo. Un juez tratando de hacer algunos casos, muy justo, no tanto, bueno, es irrelevante, pero ¿qué pasó? Tuvo que salir huyendo. Varios fiscales por hacer ciertos casos tienen que salir huyendo. ¿Por qué? Porque les ponen bombas, los matan, los asesinan, etcétera. Entonces, es parte de la injusticia que está en el país, pero toda esta injusticia viene a recaer sobre los más justos y los más justos son los creyentes. Claro, cuando los creyentes se apegan a la injusticia del mundo, dejan de ser creyentes, deja de ser evangelio, deja de ser paz y entonces solamente son parte del mismo fango que está en esta tierra. No son agentes de cambio, no son agentes pacificadores, no se someten a la justicia, más bien se apegan al lavado de dinero, al lavado de activos, a ser testaferros, perdón, y etcétera, etcétera, todas esas cosas. ¿Qué pasa? El evangelio que predican es podrido, asqueroso. No cambia, no transforma, no cambia vidas. Puede ser que hayan miles ahí, pero de ellos casi ninguno ha sido transformado o está siendo transformado. En cambio, dice el apóstol Pablo, todo aquel que quiera vivir piadosamente, todo aquel que quiera vivir piadosamente, padecerá.
persecución. Va a padecer persecución. Que ahora estamos en un tiempo en que la persecución no es directa, gracias a Dios, no vivimos en una teocracia, porque sería la teocracia religiosa de la religión católica, obviamente, entonces regresaríamos a los tiempos de la Inquisición. Y eso es le damos gracias al Señor que eso no se da, que eso no se da. En teoría es eso lo que va a pasar con el anticristo, para quienes crean, para quienes no crean, pues ya ahí lo meditan, pero en teoría básicamente es esa la historia. La Iglesia romana, recuérdense que es en realidad en lo que se convirtió el Imperio Romano, por eso ellos se sienten con derecho de juzgar sobre la vida, la esencia, incluso las posesiones de las personas. Y sí lo pueden disponer. Ellos no son blancas palomas. Nosotros, bueno, las iglesias disponen la cuestión del diezmo, los salarios a los pastores y diferentes cosas, o hay denominaciones que disponen en ciertas maneras. En cambio, la iglesia católica se siente dueña. Es la señora, es la dueña de todas las cosas. Incluso recibe dinero del gobierno, ¿no? Que mucho de eso en realidad también es lavado de activos. Muchas cuestiones que hace bien la Iglesia Católica en realidad no las hace bien, solamente son centros de lavado de dinero. Y eso lo viene haciendo desde hace siglos, bastantes siglos. Bien, nosotros entonces vamos a ser perseguidos. Y tenemos que entender que vivimos en un mundo injusto. Pero estamos en este mundo injusto para ser agentes de cambio, instrumentos de Dios, los pacificadores entre Dios y el hombre y las personas. Y ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso no es con los pobres. Nuestro compromiso no es con los hambrientos. Por supuesto, tenemos que hacer obra social. Y es bueno, y es correcto, y es necesario. Pero ese no es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es superior. Nos preocupamos del alma de las personas, no del estómago de las personas. Y no necesitamos tener agencias y fundaciones donde también se hace lavado de dinero principalmente. En realidad ese es el fin. Em, lo que necesitamos hacer es, y lo que hacemos es preocuparnos de la vida y del alma de los creyentes y de cómo está su vida y su relación con Dios mismo. Es la obra más pura, más justa que jamás ha existido y por medio de esto vamos añadiendo y vamos ganando terreno, vamos ganando territorio, por así decirlo, al reino de Dios, para el reino de Dios, quitándole botín, quitándole personas, quitándole corazones al reino de las tinieblas, al infierno mismo, al tiempo de la condenación, súbditos del diablo, los estamos quitando y arrancando y llevándolos al reino del Hijo de Dios. No nosotros, es el poder de Dios, ciertamente, pero usándonos a nosotros. Lo que quiere el Señor es que seamos estos instrumentos, que nos dispongamos de esta manera. Entonces el Señor no nos dice, vean, muy importante, hay varios detalles, como dije, bueno, de ellos es el reino de los cielos, pero dice el Señor, bueno, si ustedes padecen por la justicia, dejen de ser justos. No, más bien sigan siendo justos y ténganlo por seguro, van a seguir siendo perseguidos, así como yo fui perseguido. Pero fui perseguido y me mantuve firme, diría el Señor. Incluso lo menciona el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo dio profesión de la buena fe ante Poncio Pilato. No lo hizo ante Herodes. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo ante Herodes? Porque a Herodes, para empezar, ya le había hablado Juan el Bautista. Bastante. Todo el tiempo que estuvo encarcelado Juan el Bautista, entonces lo llamaba Herodes, como que fuera su payaso, como que fuera su juguete, ¿no? Pero ¿qué hacía Juan el Bautista? Le hablaba de la verdad, le hablaba del testimonio, le hablaba de lo que él era. Y por supuesto, ¿qué pasó con Herodes? Se endureció su corazón. Nunca se convirtió. Pretendió hacer lo mismo con Jesús. ¿Y el Señor qué hizo? No mereces ni siquiera una palabra mía. Y así trató el señor Herodes. Con quien sí habló fue con Pilato. Y habló de la verdad aunque estaba ahí preso. Habló de la justicia que él traía aunque estaba ahí preso, a punto de ser torturado, ya saben, y después, por supuesto, llevado a la muerte en su cruz. La justicia. ¿Somos o vamos a ser o queremos ser defensores de la justicia? Esa es la propuesta para cada creyente. La propuesta para cada creyente. Ya saben, aquel que se hizo presidente, ¿no? Y pensando que es creyente,
llevando el nombre del Señor Jesucristo, recibió dineros de saber de dónde, desde su campaña, ya saben, defensor de la justicia. Ahora todo lo odian, ahora todo lo detestan. Si hubiera hecho las cosas diferentes, podría haber sido algo especial para el país. Bueno, pero ya sabemos lo que está acá. Pero ese problema de decir yo soy defensor de la justicia y no defender la justicia. Yo soy representante de Dios y no vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Cómo puede ser un pacificador, una persona, un creyente, un pacificador si no vive justamente? No se puede, no se puede. Exacto, exacto. Sería como cualquier pastor, como cualquier predicador que viva de forma desordenada, ¿no? O sea, sabe por la hermenéutica, por la investigación, por la teología, sabe cómo dar un mensaje, pero en realidad lo puede defender. En sí está siendo pacificador, está defendiendo la justicia de Dios. No está defendiendo la justicia de Dios, entonces por lo tanto tendrá sus consecuencias. El Espíritu Santo no estará ahí. No sé qué espíritu estará ahí, pero no será el Espíritu Santo. Y por eso es que no debe sorprendernos que vengan cuestiones como falsos dones, falsas manifestaciones, falsas revelaciones, falsas palabras. Y por supuesto todas esas iglesias empiezan a desviarse por el sectarismo. Se vuelven una secta. Y ya no es iglesia de Cristo, sino es iglesia del ungido, del espiritual, del supersanto, del mega apóstol, del mega profeta. En eso es en lo que se convierte. Jesús ya se alejó hace mucho tiempo y el Espíritu Santo ahí no está. Aún así, por supuesto, el Espíritu Santo sigue llamando como sigue llamando a cualquiera que está en la calle. Es lo que llamamos la misión de Dios, pero eso no quiere decir que sean hijos de Dios. Les está llamando. Es lo de la iglesia en la Odisea. ¿Se acuerdan? La iglesia en la Odisea era una iglesia, la iglesia de la Odisea. Y el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo así? Ya estaba fuera el Señor. Lo habían sacado. Había dejado de ser iglesia. El Señor todavía les está llamando, pero está llamando desde afuera. Esta ya no es mi iglesia. Por esa razón es que también dice el Señor, por lo tanto yo te aconsejo. Por lo tanto yo te aconsejo. Ese es un detalle muy importante que nos debería llamar la atención. El Señor nos aconseja. O sea, el Señor no nos puede aconsejar. El Señor a mí no me aconseja. El Señor me manda. El Señor nos manda, Él es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor. Entonces, ¿cómo así que nos aconseja? Es porque ya estás tan lejos, es porque no me oyes. Yo te digo y no haces, te digo que no hagas y sigues haciendo, te digo que hagas esto y no lo haces. Entonces yo ya no tengo autoridad contigo. Tú eres tu propio dueño, tú eres quien decide por ti. Entonces, ¿qué pasa? Yo solo te voy a aconsejar. Solo te voy a dar una recomendación. ¿Por qué? Porque todo eso está apuntado. Y cuando venga el día del juicio, entonces ahí va a salir a colación todo eso. Muy importante. Pensamos que el Señor no está hablando, el Señor siempre habla, el Señor siempre está hablando. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos tardos para oír, dureza de corazón. Yo decido, yo decido, yo decido, yo decido, hasta que el Señor dice, bueno, está bien, solamente te voy a recomendar, solamente te voy a aconsejar. Exacto. Consideren, por eso consideren nuestro país, un país muy vendido a la idolatría, ¿no? Muy importante. ¿Y qué pasa entonces con los cristianos? Sigue la persecución, consideren eso. Pero consideren también aquellos que se han vendido a la injusticia y que han trastornado el evangelio y han dejado de defender el evangelio de Cristo. ¿Qué pasa? Tienen dinero, tienen poder, tienen fama, tienen libertad de la cárcel, libertad de persecución. Ya no los persiguen. La injusticia. En este mundo de injusticia, quien prevalece es el injusto. Pero el justo siempre será perseguido. Esa es la bandera del cristiano. ¿Tiene entonces que dejar la justicia? No, como el Señor Jesucristo hasta el final de su vida mantuvo la verdad,
Lo que decían de él, eso era cierto. Lo que él dijo de él, eso era cierto. Él era el Hijo de Dios y por eso fue que lo mataron. Y era el rey, no solo de los judíos, venía a ser el rey del mundo. Y se manifestó como el rey del mundo. Lo que pasa es que en este momento se manifestó en forma pacífica para hacer la paz. Recuérdense que había un conflicto, por eso el mundo se separó de Dios, el mundo entero. Es decir, a causa del pecado, el hombre, el mundo tomó rencilla contra Dios, se enojó contra Dios y Dios se enojó contra el mundo. A causa de eso es que el Señor viene en forma de un reconciliador, un árbitro. Él es el mediador. Y entonces viene a establecer la mediación, a pagar y a cancelar la mediación. Es muy importante esto teológicamente, porque el ser humano piensa que Dios está de su lado. Dios no está de su lado. Dios tiene misericordia. Cada día Dios tiene misericordia. Por eso a mí me gusta mucho ese pasaje que menciona Jeremías en las Lamentaciones. Sus misericordias son nuevas cada mañana. A mí me gusta verlo así. Dios tiene que esforzar su misericordia cada día. No es que Dios tenga días, pero como que los contara en el mundo, digamos. Entonces, otra vez tengo que tener misericordia de todos. Tengo que tener piedad de todos. ¿Por qué? En primer lugar, porque ahí están mis hijos. Por otro lado, todavía está el Evangelio, todavía está el Espíritu Santo esforzándose y trabajando y tocando corazones. Y tengo que todavía tener misericordia de todos los asesinos, de todos los que violan la ley, de todos los que arruinan a sus vidas, sus familias, a quien quiera que sea. Tengo que tener misericordia cada día. El Señor ya quiere poner respuesta a todo eso. Desde hace mucho tiempo están las profecías, ya del final de los tiempos, los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso no se nos olvide. Ya desde hace mucho tiempo están las profecías. En este momento el Señor solamente tiene misericordia porque está en un tiempo de hacer la paz, pero después ya viene el tiempo de la justicia. Lo que llamamos cuando se termina la gracia. No me gusta usar mucho ese término, pero cada quien es libre. Pero es el momento donde el Señor viene a dar la recompensa, dice, a cada quien, conforme a lo que hayan hecho, sea bueno o sea malo. La justicia, tomen en cuenta, la justicia va a prevalecer. La justicia va a ganar porque quien defiende la justicia principalmente es Dios. Y aunque haya demonios, o sea, estamos hablando de seres angelicales muy poderosos, aunque haya demonios que defienden la injusticia y establecieron su reino de injusticia en este mundo, de todas maneras, ellos también serán cancelados, destruidos, arruinados y llevados al lago de fuego. Ya tienen su recompensa. Cuando se manifestaba el Señor Jesucristo, salían corriendo los endemoniados a humillarse delante de Él. Ya vienes a atormentarnos. Ya vienes atormentados, nos tomen en cuenta la manifestación del Señor Jesús. Lo único que hizo falta fue que el Señor Jesús se manifestara, aunque estaba en carne, pero se manifestó. Y los demonios que estaban adentro de los endemoniados salían corriendo a él, se humillaban delante de él. Esto no es porque le servía, sino porque sabían que su poder era absoluto, que tenía dominio total sobre sus vidas. Increíblemente, los ángeles lo saben, el mundo no lo sabe, los seres humanos no lo saben. Increíble. Todas estas formas, todos estos detalles. La justicia va a prevalecer porque Dios es más fuerte y Dios es justo y Dios es bueno. Por lo tanto, pase lo que nos pase, sin importar que sea, sigamos defendiendo la justicia, sigamos defendiendo la verdad del Señor, sigamos defendiendo la paz, el consuelo de nuestro Señor que Él nos da. No sé si tienen preguntas, comentarios. No, es que habíamos concluido de que pobres en espíritu eran todos. Todos los seres humanos son pobres en espíritu. Porque el Espíritu Santo está muerto, porque viven con tristeza, porque están arruinados, por lo que sea. Pero, por supuesto, está una persona rica, muy poderosa, que tiene muchas influencias. Esa persona no es pobre en espíritu. Todos somos pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque no tenemos vida con Dios. No tenemos relación con Dios. No importa. Mucho dinero, mucho placer, mucha fama. ¿Qué otra cosa? Mucho poder. Una persona muy poderosa no es pobre en espíritu, sí, es pobre en espíritu. No estamos hablando con Cristo, obviamente. O sea, Cristo Jesús vino a dar esa riqueza. Está bien, llamémosla espiritual, porque Él no vino a dar una riqueza en general monetaria.
eso depende de qué lugar y cuál es su propósito en la iglesia, en el mundo y en su época. Entonces, eso es otra cosa, pero la riqueza espiritual es en general para todos. Solamente consideren la visión, o sea, la revelación que nosotros tenemos. La revelación que nosotros tenemos sobre el Señor Jesucristo, la salvación, la purificación de nuestros pecados, inmediatamente al partir de esta vida llegamos a la presencia de Dios. Esa, toda esa revelación y toda esa riqueza, y apenas señalé algunas cuantas, no la tuvo Moisés, no la tuvo David, no la tuvo Elías, no la tuvo Abraham. Nosotros ya recibimos solamente con los conceptos espirituales, recibimos una enorme, enorme riqueza. Que lo reciban o no lo reciban algunos, que no lo vean así, bueno, ya esa es otra cosa, pero es una enorme riqueza. Estos grandes hombres y mujeres de Dios de antaño no tuvieron toda esta revelación. La querían, la anhelaron, pero no la recibieron porque Dios dijo, esta va a ser para ustedes, para nosotros, esta revelación. Entonces, no les dio esa riqueza a ellos para que nosotros tuviésemos riqueza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo ser humano es pobre en espíritu, pero como lo que el Señor está haciendo es un llamado de fe, el Señor lo que está haciendo es llamar a los pobres en espíritu, es decir, a los que se sienten enfermos, a los que se sienten arruinados. Entonces, ahí sí entraría, creo que es a lo que ustedes se referían, algunos. Un rico es pobre en espíritu y algunos decían no. Sí es pobre en espíritu, pero lo que pasa es que él no se siente pobre en espíritu. Su riqueza, su riqueza le compensa completamente, su riqueza le da placer, su riqueza le da comodidad, su riqueza le da tranquilidad, cualquier cosa, ahí va con el médico, cualquier cosa, aquí está la medicina, o sea, tiene todas sus necesidades cubiertas humanas, naturales, físicas. Y de hecho, sí es un fenómeno que se da, creo que ahora se toma en cuenta en lugares, no sé si como Noruega, creo que es uno de ellos, donde hay mucho socialismo, pero no tanto. En realidad es un socialismo donde todos tienen seguro médico, todos tienen casa, casi seguro que todos tienen trabajo por el propio socialismo, ¿no? Ellos se dedicaron mucho a la bolsa, hasta donde sé, a la bolsa de valores, entonces de ahí obtienen mucho dinero, pero es otra cosa. Entonces, pues eso ayuda mucho a los noruegos. A lo que voy es que según parece los noruegos no tienen necesidad, o sea, no les hace falta nada. Tienen cubierto la salud, tienen cubierto su trabajo, tienen cubierto su casa, tienen cubierto todo eso. Entonces, ¿qué pasa? A eso le achacan mucho el que ellos sean muy ateos. No buscan a Dios, no les interesa buscar a Dios. ¿Ya? Como tienen todas sus necesidades cubiertas. En cambio, qué popular es Cristo, eso dicen, ¿no? No, no tendría que ser así, pero qué popular es Cristo en los barrios bajos, ¿no? En los asentamientos, en los lugares donde están desposeídos. Se puede dar el fenómeno, se puede tener el fenómeno, aún así siempre hay hipocresía, siempre hay maldad y siempre hay soberbia, aunque no se tenga ni en qué caer muerto. De todas maneras, sí se da eso. El Señor está haciendo un llamado. Bueno, soy yo pobre en espíritu. Y sí, hace algunas semanas alguien lo comentó, es un llamado universal. Sí, tienen razón, porque también resuena hacia nosotros. Yo me siento pobre en espíritu. Obviamente ahorita no, no se trata de sentirme ahorita sí. Bueno, si un creyente se siente pobre en espíritu, hay un problema en su vida espiritual. Ahí es donde tiene que ir a revisar. Y está bien tomarlo como test, ¿no? Me siento pobre en espíritu, pero si tengo al Señor Jesucristo, nací de nuevo. ¿Qué es lo que me falta? Andar en el espíritu. ¿Cómo estoy andando en el espíritu? ¿Cómo estoy caminando en fe? ¿Cómo está mi fe? Esas son las cosas que tiene que revisarse. Y ahí se trata de ir caminando en la fe. Ahora, si tenemos el parámetro, todo sin Cristo es pobre en espíritu en general, sin importar cuál sea su condición. Pero el Señor hace un llamado al alma, hace un llamado a la conciencia. Lo más claro es, bueno, aquí no está, pero se recuerdan el siguiente, bienaventurados los que lloran. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con bienaventurados los que lloran? Está llamando a los que sienten pena, a los que sienten dolor, a los que se sienten con lamento, se sienten solos, se sienten arruinados.
Tomen en cuenta que el Señor también está haciendo un llamado hacia la intimidad personal, porque muchas veces cuando lloramos lo hacemos solos. Es cuando nos quebrantamos. Cuando ya no, Señor, entonces caigo y lloro. Entonces el Señor está llamando a ese momento de intimidad. Y entonces yo estoy tocando tu corazón en esos momentos. Es como que el Señor dijera eso. Es un llamado de fe muy importante. Pero este llamado de fe, conforme a las bienaventuranzas que estamos revisando, se hace cada vez más y más complejo. ¿Otra pregunta? Ya se nos está acabando el tiempo. Sí, por eso es que no podemos separar una parte de la otra. Bienaventurado el pobre en espíritu. No está separado de... ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de la bienaventuranza? Esa no es el reino. La otra parte, el reino de los cielos. ¿Por qué es bienaventurado el pobre en espíritu? Es bienaventurado porque va a recibir el reino de los cielos, pero nosotros ya sabemos cómo. No es por ser pobre en espíritu. ¿Es por qué? Ahí lo puse. Por eso lo dejé. Eso lo hice desde el principio. Recibir al Señor Jesucristo, recibir el nuevo nacimiento, andar en el Espíritu y entonces estar en el reino de Dios. El andar en el Espíritu no es para estar en el reino de Dios, porque ya estamos en el reino de Dios y poder percibir o discernir el reino de Dios. Recibir todas esas bendiciones por parte del reino de Dios. Por eso les decía, un cristiano que anda o se siente como pobre en espíritu, hay que tener cuidado con cómo anda en el espíritu si es que anda. Ahí hay un problema con la fe, hay un problema con su búsqueda de Cristo, hay un problema con su dependencia de Dios, hay un problema. Es decir, si le habla a Dios, Señor, dame esto, necesito trabajo, necesito dinero, necesito salud, sí, pero ¿cómo está su relación? Esa es la importante, porque entonces eso va a consolar mi corazón, mantenerme fuerte, mantenerme firme y fiel. Ningún cristiano, se lo remarco en el sentido más positivo posible. Ningún cristiano puede vivir con tristeza. Ningún cristiano debería ser triste, vivir con amargura, vivir lastimado. Tomen en cuenta las grandes proezas y los sucesos tan terribles que tuvieron que padecer los apóstoles. Vean al apóstol Pablo, él lo explica muchísimo y él no es el único. Todo lo que tuvo que vivir, todo lo que tuvo que pasar y solamente lo hizo y lo logró. ¿Por qué? Porque Cristo estaba de su lado. Entonces, es donde a mí me llama la atención. Bueno, ya no podemos estar casados porque no nos aguantamos el uno al otro, pero Pablo aguantó golpes, cárceles, cadenas, estar solo, naufragó tantas veces, pero el matrimonio no. O sea, el Señor ayudó al apóstol Pablo en todas esas cosas, pero a usted no le va a ayudar en su matrimonio. A usted no le va a ayudar con sus hijos. Ahí no. Ahí no puede Jesús. Es falta de fe, falta de andar en el Espíritu. Y entonces, ¿qué pasa con andar en el Espíritu? Recibimos las bendiciones del reino de los cielos, percibimos las bendiciones del reino de los cielos. Todo esto llena nuestra alma, llena nuestro corazón, sin importar cuál sea la situación, aunque yo esté enfermo, aunque yo esté mal. Es la misma historia con las enfermedades, la misma historia. Ah, no, qué enfermedad tan terrible tengo. Dedíquese a orar, a estar con el Señor, a fortalecer los lazos de su relación con... Ah, no, Señor, es que no me quieres sanar, es que no me lo quieres quitar, es que entonces ya empieza la rencilla contra Dios. Y ese no es el propósito. El propósito es que su relación con Dios, con Cristo, se fortalezca. Por eso es que el Señor lo permite. Y eso lo he visto en mi vida, lo vemos en Pablo, lo vemos en los apóstoles, lo vemos en todo. Entonces, no importa cuál sea su situación, siempre van a ser los mismos preceptos y esto va a fortalecer su alma, su corazón, su mente. Ya no va a necesitar llorar, a no ser que sea llorar de alegría por toda la grandeza que el Señor le da, por toda la misericordia que el Señor le da. Toma en cuenta todos esos ejemplos porque tienen que alimentarnos a nosotros en nuestra vida diaria. Ah, qué fuerte fueron aquellos mártires que entregaron todo, dejaron que se los comieran y los devoraran los leones, los tigres y todo eso. Qué fuerte, qué gran carácter. No, es que Cristo estaba con ellos. Ellos eran tan iguales como usted y como yo. Los apóstoles eran tan iguales como usted y como yo. Pero es que Cristo estaba con ellos. Ellos se dejaban llevar por Cristo.
Y entonces el Señor tomaba dominio de sus vidas completamente. Aquí ya estamos ahondando, ¿no? En los principios del Evangelio, viendo las bienaventuranzas, que sí, también se da eso, ¿sí? Es lo normal y es lo humano. O sea, el Señor no nos manda a dejar de ser humanos, a ser locos, pues. Peguen, por ejemplo, podría darse a entender eso cuando dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tengo que andar contento y feliz? ¿Porque me están pegando? ¿Porque me robaron? ¿Porque me quitaron? Eso es ser loco, eso es ser chiflado, es dejar de ser humano, estar afuera de la realidad. El Señor no nos manda a estar afuera de la realidad y nunca nos hace eso. Por eso hay que tener un poquito de cuidado con la forma, muchas veces como le pedimos a Dios, Señor, quítame esto, quítame esta tristeza. Así, nada más, como magia. No va a pasar. ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos va a sacar de la realidad, de la realidad. Dios nunca es una droga ah, que nos mantiene en un éxtasis, ¿no? Volando. Dios no es eso. Dios lo que va a hacer es tratar con nuestra alma, aliviar nuestro corazón, darnos un cambio de mente. Por eso es que cuando hablamos de todo esto, hablamos del mundo, de la condición del mundo, de la situación del creyente, del nuevo reino en Cristo y de mi nueva condición en Cristo Jesús. ¿Por qué yo tengo que perdonar? Es que me dolió, es que fue terrible, es que fue horrible. No, no se ponga a pensar en eso. Tiene que perdonar, ¿por qué? Porque a usted le perdonaron. Y le perdonaron muchísimo más, fue Dios. Por eso el Señor cambia nuestras posturas, nuestros sentidos, nos da otras ideas. Exacto. Eso hace que cambie nuestro dolor, nuestro malestar. Por ejemplo, una muerte. Una muerte es muy fácil. La muerte duele, la muerte es espantosa. La muerte de algún ser querido, me refiero, es terrible, es de las cosas tal vez más horribles que hay. Pero ¿qué pasa? El Señor cambia el sentido, lo vas a ver. Yo te voy a reunir, yo te voy a reunir. Solamente tienes que esperar un breve tiempo, solamente un poco de tiempo, pero de ahí yo te voy a reunir con fulano, con fulana, con estos, con tu pueblo. Desde en Génesis aparece. Ahora, esto no quiere decir que inmediatamente se va a quitar el dolor. O sea, si se dan cuenta, es como la medicina, ¿no? Está el mal y se da la medicina como por pulsos, ¿no? Y poco a poco va minorando, va disminuyendo, va sanando. Así es el Señor.